El mundo prácticamente se ha llenado de keynesianos. Hoy tenés a Gita Gopinath en el Fondo Monetario Internacional, la economista jefe india, que dice que hay que ponerle un impuesto de 15% a todas las empresas en el mundo, que probablemente vengan impuestos a la herencia, impuestos a la riqueza personal, y este comportamiento de un mundo que emite dinero por un lado, se endeuda, ya venía endeudado, y un escenario de déficit que nadie controla. ¿Cómo ve este escenario hacia adelante? Bueno, primero quiero reivindicar a Keynes, porque si no parece que era medio loco, digamos, ¿no? O sea, Keynes decía, metan gasto público cuando no hay gasto privado. No decía metan gasto público cuando hay gasto privado, digamos, ¿no? Y la verdad que la pandemia frenó el gasto privado, pero la liberación libera, entre comillas, el gasto privado. Así que lo que están haciendo es poner, digamos, un sobreimpulso fiscal por sobre el impulso que ya venía, que ya tiene la economía por salir del confinamiento. Lo que hay es sectores que quieren acelerar el crecimiento, más por una meta política posiblemente, sobre todo en Estados Unidos, porque la grieta Trump es la grieta de los desempleados, digamos, y acelerar el empleo, hacer subir el salario. Y bueno, nosotros que tenemos esa experiencia, es todo un tema. Segundo, una cosa es expandir gasto y emitir moneda cuando hay demanda de esa moneda. Entonces, mientras haya demanda de dólar, el dólar es el 60% de la moneda de reserva del mundo, mientras haya demanda de dólares y mientras haya aumento de cantidades, como decíamos antes, perfecto. Ahora, cuando ese gasto se vuelve, digamos, exagerado y empieza ya a presionar sobre los mercados de una manera de presionar sobre la demanda y encima empieza a caer la demanda de dinero, ahí tenés otro problema. Por ahora ese problema no está. Ahora, que no esté no significa que no vaya a estar, digamos, ¿no? Es decir, son todos experimentos que recién empiezan, ¿no? El experimento de salir de la pandemia con gasto público era el esperado, obviamente, porque había desaparecido el gasto privado. Ahora, el experimento de salir de la pandemia sumándole al gasto privado el gasto público, sumándole al desahorro privado, que fue muy fuerte el año pasado, el gasto público lo vamos a ver en los próximos años, digamos, ¿no? Por suerte son episodios que no tienen la velocidad que tienen en la Argentina porque, bueno, porque obviamente son cuestiones más normales y las sociedades aprenden más lentamente. Así que a lo mejor es un proceso de años y no de semanas y no de meses, pero es un tema que todavía está en discusión, ¿no? No te quiero matar con esta pregunta porque sé que no soy un especialista del tema, pero ese escenario inflacionario, si imaginamos ese escenario inflacionario, porque generalmente se habla, la inflación, suba de tasa de interés, un mal escenario para el mundo emergente. ¿No podría ser traccionar las materias primas y de esa forma generarle algún beneficio al mundo emergente? Pregunto, Pero digamos. eso es lo que está pasando hoy. Digamos, la inflación, perdón, yo quiero corregirme, no es que no hemos tenido un escenario inflacionario, lo que pasa es que la inflación ha sido en activos, no ha sido en el precio de los bienes y de los servicios, porque la economía es abierta, muy competitiva y siempre te aparece un proveedor más barato. Lo que ha habido es una inflación de activos, o sea, la política de la Fed es inflar activos, ¿no es cierto? Inflar activos financieros, básicamente. Como destruye el mercado de bonos, porque lleva la tasa cero, no te queda más remedio que recurrir a activos más riesgosos. En esos activos más riesgosos están las acciones, vos mencionabas a Amazon recién, están las acciones, están las commodities, por supuesto, además de los temas propios del sector, ¿no? Climáticos, de oferta, demanda, hay cuestión de fondos de inversión que dicen, bueno, vamos a especular en commodities, está el oro, estuvieron las criptomonedas hasta hace un ratito, en fin, hay burbujas por todos lados. Ahora, siempre la Fed tuvo desde Greenspan para acá, tuvo eh, déjame decir, bueno, voy a poner la esperanza. Tuvo la esperanza de que las burbujas las podía pinchar y desinflar y que no explotaran. Hasta ahora no, digamos, lo vimos con las tecnológicas o con las acciones de Internet en los 2000, lo vimos con la burbuja inmobiliaria y lo que pasó después de la crisis financiera. O sea, hasta ahora no le ha salido bien. Entonces yo te diría, lo que estamos viviendo hoy es justamente
en parte, el efecto de esta expansión que se refleja en los precios de los commodities. Pero lo que podemos llegar a ver para adelante es justamente el camino inverso, porque no es el tema de lo que está pasando, sino cuál va a ser la reacción de la Fed frente a lo que está pasando. Cuando vos lees el acta de la reunión de la Fed del Comité de Política Monetaria del mes pasado, que se publica un mes después, ya en ese acta algunos miembros del comité, por ahora son minoría, y yo creo que van a seguir siendo minoría, están diciendo, bueno, ojo que a lo mejor tenemos que subir la tasa de interés antes del 2023, etcétera. La propia Janet Yellen dijo, bueno, si esto se recalienta habrá que subir la tasa de interés. O sea, el problema no es ahora, el problema es que si la reacción frente a esta inflación de activos se exagera, mejor dicho, si la inflación de activos se exagera, es probable que la Fed empiece a tomar algunas medidas preventivas que ahí sí pueden afectar el precio de los commodities. O sea, ahora estás en el camino de ida, digamos, y esa ha sido la gran noticia para la Argentina. Ahora, eso no significa que esto puede durar 2 o 3 años más. Ojalá que sí para la Argentina, pero tengo mis dudas. Seguro. Antonio te quiere hacer una pregunta. Enrique, Sí, claro. con este tema del dólar, y como te has dado cuenta, el dólar ha debilitado muy fuertemente, se está defendiendo en zonas de mucho soporte ahora, pero vaya, se ve que se quiere romper, y hemos tenido recuperación económica en el mundo de forma muy desigual. Obviamente que no todos los países tienen una reserva federal tan generosa o un banco central que te permita, bueno, tener estos apoyos y estas ayudas. China se destapó primero, obviamente, porque para ellos nunca hubo una pandemia realmente. Y después de esto, pues Estados Unidos justo aquí, justo ahora está empezando a tener una atracción distinta, está en un carril de velocidad diferente. Europa tal vez se junta, pero un poco más adelante. Ahora, en todo esto, un dólar débil para los norteamericanos, una cadena de suministro tan competida y tal, les va a permitir entrar a suministrar bienes y ponerse a exportar y a tratar de hacer una expansión que tal vez a los europeos no les conviene. ¿Hasta dónde ves esta debilidad del dólar como patrocinio de que puedan competir y en qué momento los otros países van a entrar en una guerra de divisas un poquito más acelerada? Bueno, ahí hay una contradicción, no en la pregunta, sino en la situación, porque Estados Unidos simultáneamente quiere promover la producción local, o sea, es decir, quiere, para usar lenguaje argentino, alentar la sustitución de importaciones en materia productiva, la relocalización de sus empresas, y simultáneamente el dólar débil incentiva lo contrario, porque te facilita digamos, un contexto distinto de demanda, ¿no es cierto? O sea, a ver, necesitas mucho tiempo para hacer una relocalización y la debilidad del dólar es siempre vista como transitoria. Entonces alguien dice, bueno, yo no me voy a poner a hacer una inversión bajo este cálculo. Yo creo que acá hay dos cosas. Primero, la debilidad del dólar, por supuesto, es siempre relativa, es relativa a otras monedas. Entonces, en la medida que, como decía antes, como el 60% de las reservas están en dólares, esa debilidad tiene un piso. Porque en algún momento, otra vez, o la Fed reacciona y empieza a subir la tasa de interés, porque la economía se recalienta, o los otros bancos centrales reaccionan para como vos decías muy bien, para competir con la debilidad de Estados Unidos, y entonces en esos términos relativos me parece que estamos más en el piso que en el techo, ¿no es cierto? Y obviamente lo más difícil de predecir no es solo el futuro, sino el futuro de las monedas, pero en general cuando uno ve una serie larga de tiempo, está claro que hoy el dólar está más cerca del piso que del techo. Dicho esto, no es menor que en los últimos 10, 15 años los bancos centrales del mundo pasaron de tener 70-75% de sus reservas en dólares a 60%, que uno dice, bueno, igual sigue siendo mayoría, pero cada movimiento de ese marginal en bancos centrales que tienen miles de millones de dólares en reservas, significa algún golpe sobre el dólar. Entonces, ahí hay mucho cuidado para este tema porque los propios bancos centrales del resto del mundo no quieren que sus carteras pierdan valor, digamos, así que hay casi una especie de estabilizador automático para el dólar para que no baje tanto, pero efectivamente es una amenaza. Bueno, yo te presenté como un gran profesor, supongamos que tenés que ir a la facultad, estamos en concurso de oposición y antecedente, cátedra macroeconomía, acá hay un tribunal y te dicen, profesor Enrique Sebac, defíname el programa económico del gobierno argentino hoy. ¿Cómo lo definiría? Bueno, es un programa netamente electoral, digamos, ¿no? A ver, yo te diría,
iba a decir netamente kirchnerista, pero tengo que mezclar un poco porque ha habido de esto, ha habido en, todas las, en, todos, los, en, todos, los en todos los partidos, en todos los gobiernos. El gobierno parte de la idea de que su política 2011-2015 fue exitosa. Lo dijo la vicepresidenta en su discurso de La Plata el 18 de diciembre pasado. Dijo, nosotros volvimos al poder no solamente porque estamos unidos, volvimos al poder porque la gente se acordó de nuestro éxito económico. Si finalmente se dio cuenta que la habían engañado en el 2015 y se acordó de nuestro éxito económico. Y por eso Kicillof es gobernador. Fue ministro de Economía y por primera vez un ministro de Economía es gobernador. O se olvidó de Cafiero, pero siempre se olvidan de pobre Cafiero. De Cafiero abuelo, digo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué era ese modelo? Era un modelo de subsidio a los precios de los servicios públicos, atrasar tarifas, atraso del tipo de cambio, atraso del dólar, intentar que los salarios le ganen a la inflación y liquidar stocks, digamos, ¿no? Y con eso alentar el crecimiento artificial, digamos, de la economía, cosa que no pasó, porque obviamente la economía se estancó y además el gobierno perdió las elecciones, digamos, algo que se olvida la presidenta. Lo que pasa es que la vicepresidenta dice, perdimos las elecciones porque engañaron a la gente, no porque nos hayamos equivocado nosotros. Entonces, este es el programa. Ahora, ¿qué pasa? La gran diferencia con ese periodo es que primero no hay reservas en el Banco Central para liquidar. El gobierno anterior, el de Cristina me refiero, había liquidado 20.000 millones de dólares. No hay digamos, no hay stocks de deuda interna, digamos, como fueron a apropiarse de los fondos de pensión, eso ya se gastó. No hay stocks de capital, digamos, se comieron lo que todos discuten acá, el stock ganadero, etcétera. Y lo único que hay parecido o mejor es el precio de la soja ahora, digamos. Entonces, el gobierno en qué está en usar el precio el excedente del sector externo para mantener este calma del dólar y este atraso cambiario. O sea, en lugar de gastar reservas, se gasta el flujo nuevo, digamos. Pero tiene un problema porque, otra vez, como no tiene capacidad de endeudamiento y tiene que gastar mucho fiscalmente, ¿qué está haciendo? Y está haciendo que la inflación licúe el gasto público. O sea, el ajuste fiscal lo hace la inflación. Entonces, claro, eso es contradictorio con el programa, porque el programa era aumentar salarios y jubilaciones, en términos reales. Como eso no va a pasar, para lograr eso, vienen más controles de precios, cierre de exportaciones, etcétera, etcétera, que es el intento de, digamos, la versión más transparente de Moreno, ¿no? Moreno truchaba el índice. El gobierno acá, como ya no puede truchar el índice, mantiene los precios artificialmente congelados, o regulados, o controlados, etc. Otra vez, este es el programa electoral que tiene dos problemas. El primero, como yo digo siempre, en economía no se pueden repetir los experimentos porque las ratitas aprenden. Claro, entonces, repetir el experimento del 2011-2015, que ya sabemos cómo termina, implica armar el día después. Y cuando vos armás el día después, los mercados se anticipan y todo dice, bueno, esperá, un momentito, vamos a ver qué pasa. Entonces no hay inversión. Seguramente va a haber alguna presión de demanda sobre el tipo de cambio, sobre los mercados alternativos del dólar más adelante. El gobierno ya no puede colocar deuda, solo puede colocar deuda indexada. La mitad de lo que coloca ahora, o más de la mitad de lo que coloca de deuda es indexado, etcétera. Así que ese es el programa, ¿no? Sí, usted es muy hábil, profesor, pero acá te decía organismos financieros internacionales y no me habló nada de eso. ¿Qué vamos a hacer con los organismos financieros internacionales? Mira, a ver, yo creo que los organismos financieros internacionales, para usar una terminología no académica, están resignados con la Argentina. Digamos. A ver, el fondo, claro, vos imagínate, el fondo no tiene que poner plata nueva y sabe que no le vamos a pagar la plata vieja, digamos, porque no hay forma de pagar 45 mil millones de dólares en los próximos 2 años. No hay forma. Cuando se armó ese programa se pensaba que con un gobierno diferente se iba a abrir de nuevo el mercado de capitales y entonces lo que iba venciendo con el fondo se iba a ir renovando en el mercado de capitales. Eso no pasó ni va a pasar. Entonces el fondo está resignado. Dice, bueno, como no le tengo que poner más plata, bueno, me siento, y si tengo que esperar unos meses y tenemos que hacer
qué sé yo, un acuerdo o postergar el acuerdo. Vamos para allá. Encima está la excusa de la pandemia y encima está cierto cambio, digamos, keynesiano, para usar tu palabra, Sí. aunque no son exactas en el fondo. Entonces el fondo está más o menos resignado. Ahora bien, dicho esto, el fondo no va a aceptar cualquier programa. Es decir, va a aceptar algún programa que, digamos, que pueda vender al board, porque el board no es solamente que Biden dice, che, voten por Argentina, el board es los países nórdicos de Europa, el board es Japón, el board es Alemania, y son funcionarios que son burócratas, yo lo viví desde el banco, son burócratas, no son políticos, ni son grandes técnicos. Y la burocracia te dice, mira, tengo este papel, esta hoja de ruta. Si vos encajás en esta hoja de ruta, yo puedo ser más o menos elástico y en vez de pedirte superávit fiscal el año que viene, te lo pido para dentro de 3 años y en vez de pedirte, qué sé yo, que el dólar, que no intervengas en el mercado, te deja un poquito, etc. Pero no va a aceptar cualquier cosa. El programa de hoy es incompatible con un acuerdo con el fondo. Por lo tanto, hasta que no pasen las elecciones o hasta que no haya un programa diferente, no va a haber acuerdo con el fondo. Y el Club de París es lo mismo. El Club de París le debemos 2.400 millones de dólares ahora en la cuota, dirá, bueno, como necesitas tener un acuerdo con el fondo para renovar con el Club de París, dirán, bueno, aunque sea, mandame una nota del fondo que Georgieva me diga, che, estamos negociando, quédense tranquilos, y el Club de París seguramente postergará un poco más los pagos, en el mejor de los casos. Ahora, lo peor para la Argentina es esto, porque es más importante el Club de París que el fondo. ¿Por qué? Porque el Club de París sí te presta. Porque el Club de París en realidad son los bancos o las empresas, los organismos del Estado, de los estados, que facilitan inversiones. O sea, qué sé yo, uno de los principales acreedores es Alemania. Pero Alemania no compró un bono de Argentina. Alemania le dio la plata a una empresa alemana para que le venda a la Argentina el crédito. O sea, se hizo cargo del crédito argentino, del riesgo argentino, a favor de una empresa alemana que puso turbinas en las centrales eléctricas o puso molinos de turbinas para la energía renovable. Y lo mismo le pasa a Japón y lo mismo a lo demás. Ahí hay un problema, porque cuando vos estás en default con el Club de París, como Argentina estuvo entre el 2021, perdón, entre el 2002 y el 2014, Claro. no hay crédito estatal barato para estas obras. Y ahí, bueno, lamentablemente no lo vamos a tener.